Bienvenidos al tutorial donde veremos el tema de los incidentes en el proceso civil. ¿Qué es lo que pretendo con este tutorial? Bueno, que todo aquel que lo revise pues conozca el concepto de qué es un incidente, la finalidad que persigue este instituto, las clases y el procedimiento general dentro del juicio civil, porque veremos que existen diferentes tipos de incidentes. Hay algunos que tienen procedimientos especializados, en cambio hay otros que son más genéricos. La norma nos señala cuáles son las etapas que debe seguir, cómo debe plantear el abogado y la forma en que resuelve la autoridad judicial. Comenzaremos con el concepto. ¿Cuál es el concepto que se debe manejar, que se debe conocer del incidente? ¿Qué es el incidente? Bueno, es aquella cuestión que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal, es decir, son cuestiones accesorias que se van a plantear durante la tramitación del proceso principal. Por ello, el Código Procesal Civil nos señala que el incidente es aquella cuestión accesoria dentro del objeto principal del litigio que no cuenta con un procedimiento especializado. Se va a plantear vía incidental cuando el código no regule ese trámite. Estos incidentes, por regla, no llegan a suspender la prosecución de la causa principal. Es decir, al plantear el proceso principal sigue su curso, salvo que la ley establezca lo contrario, es decir, disponga evidentemente la suspensión del proceso. La autoridad judicial tiene la facultad de emitir su resolución in limine, es decir, sin pronunciarse sobre el fondo, cuando el incidente es manifiestamente improcedente. Esta resolución debe estar debidamente fundamentada, sustentada. La autoridad no puede emitir su fallo de manera arbitraria, tiene que señalar el por qué está tomando esta decisión. Estos incidentes pueden ser planteados en las diferentes instancias del proceso civil, es decir, en primera y en segunda instancia, inclusive hasta en ejecución de sentencia. ¿Cuáles son las clases de incidentes de acuerdo a la doctrina? Bueno, les voy a dar tres clasificaciones. La primera, divide a los incidentes en sustanciales y procesales. La segunda, en incidentes de previo pronunciamiento y los otros de posterior pronunciamiento. Y finalmente los incidentes nominados e innominados. Los incidentes sustanciales son aquellos que van a ir al fondo del derecho planteado por las partes. En cambio, los incidentes procesales se plantean cuando se ha vulnerado la norma procesal, las reglas que debe respetar la autoridad judicial al momento de producirse algún actuado, o cuando el abogado de una de las partes ha vulnerado lo establecido dentro del proceso civil, dentro del Código de Proceso Civil. Los de previo pronunciamiento son aquellos que, planteados, la autoridad inmediatamente debe resolverlos. En cambio, los de posterior pronunciamiento son aquellos que inclusive el juez puede pronunciarse al momento de dictar sentencia. Y los nominados e innominados. Los primeros son aquellos que están expresamente regulados en la norma procesal civil.
En cambio, los innominados son aquellos que no están mencionados en la norma civil, pero que sí pueden plantearse durante la sustanciación del proceso. Les doy un ejemplo. El incidente de nulidad de citación, el incidente de nulidad de notificación. No están señalados expresamente en la norma, pero sí puede plantear el abogado de la parte que considera que el derecho de su patrocinado ha sido vulnerado. Luego tenemos el procedimiento que se sigue. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, vamos a ver primero el procedimiento y posteriormente las sanciones que se imponen a aquella parte, aquel abogado que ha abusado de este instituto. Bien, el incidente puede plantearse en audiencia. Recuerden que ahora el proceso civil es un proceso por audiencias, o en su caso fuera de estas. Cuando se plantea el incidente en audiencia, el juez correrá en traslado de manera inmediata a la parte contraria para que ésta se pronuncie al respecto. Con el pronunciamiento, con sus argumentos, la autoridad judicial deberá emitir resolución, deberá pronunciarse sobre el incidente planteado por la parte. Pero, ¿qué sucede si se plantea fuera de audiencia? Bueno, en este caso, el abogado tiene que plantear el mismo por escrito y en algunas circunstancias cumpliendo los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil que regula el memorial de demanda, es decir, debe cumplir los requisitos de un memorial de demanda. Puesto en conocimiento de la autoridad judicial, esta va a correr en traslado. Va a correr en traslado a la parte adversa para que la misma se pronuncie en un plazo de 3 días. Con o sin la contestación del contrario, la autoridad judicial deberá emitir el auto interlocutorio resolviendo el incidente planteado por la parte. Cuando se plantean estos, se debe acompañar prueba que demuestre los argumentos formulados por el interesado. Deben ser pruebas pertinentes, es decir, reitero, que lleven a demostrar los argumentos planteados por el interesado. Cuando se ofrecen pruebas, la autoridad judicial puede señalar día y hora de audiencia para que ambas partes sustenten sus argumentos y el juez emita su decisión. Empero, en algunas circunstancias puede ser que la prueba documental sea suficiente o inclusive que no exista necesidad de prueba. En estos casos, la autoridad judicial no va a señalar día y hora de audiencia, sino directamente va a emitir el auto interlocutorio pronunciándose sobre el planteamiento formulado por alguna de las partes. ¿Qué pasa cuando el abogado o el interesado le solicita al abogado que plantee, ya que llegue a dilatar la tramitación del proceso, porque en sí los patrocinados desconocen de la norma procesal civil? El que sabe qué es lo que se debe plantear, en qué momento, cuáles son los requisitos, es el profesional abogado. Entonces, este puede plantear varios incidentes que lo que tiendan sea simplemente dilatar la tramitación de la causa. Bueno, cuando se hace abuso de este instituto, el código nos señala de que el juez puede imponerle al incidentista el pago de costas, costos y multas, y esta multa puede aumentar en progresión geométrica hasta 5 veces. Reitero, cuando se han planteado
varios incidentes y estos han sido rechazados por la autoridad judicial. Para la parte que ha planteado estos incidentes, bueno, el juez lo declarará temerario al momento de dictarla la sentencia y también hará mención en el auto interlocutorio. En cambio, al abogado, además de declarar esta actitud, este comportamiento temerario, remitirá antecedentes ante el Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados para que se le siga a este profesional un proceso por su inconducta. Bien, les agradezco por su atención y bueno, los espero en el próximo tutorial donde trataremos los incidentes especializados. Gracias.